A ver, muchachos, empecemos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda la profesora Verónica. Dicto el curso de lenguaje desde hace algunos años en la pre. También dicto en la Facultad de Letras, ¿no? En la Escuela de Lingüística. Y también he enseñado a los chicos de las ingenierías. Cuando empezaba a trabajar, enseñé en ingeniería civil, en educación, en derecho, en biología, en química, los cursos de lingüística, redacción, escritura y estas cosas. Sin embargo, actualmente solo dicto en la Facultad de Letras, en el pregrado y en el posgrado. A ver, ¿qué más les podría contar? Algunas veces hago peritajes lingüísticos y estoy contenta de empezar con ustedes este nuevo desafío que es empezar un nuevo ciclo preparándonos para el proceso de admisión 2025-1, ¿no? 2025-2 ya sería, ¿no? Para el segundo examen. Yo no sé si alguno de ustedes ya postularon alguna vez o ya estuvieron en la pre, ¿no? De hecho, un buen porcentaje postula más de una vez, ¿no? Son pocos los que ingresan a la primera, es normal, debido a la alta competencia que ofrece San Marcos. En el examen que ha pasado, ¿cuántos postulantes ha habido y cuántos han logrado ingresar, ¿no? Lo mismo ocurre con las vacantes del centro pre. Ustedes que están ya en el ordinario, si ya han tenido otro ordinario, ya conocen el sistema del cómo trabaja la pre, ¿no? Es un acumulativo de exámenes. Se requiere mucha concentración, poner mucho de su parte, muchachos. Y exijo que en su clase ustedes no solamente se den el tiempo para escuchar la clase y buscar alternativas, sino que fuera de ese horario ustedes puedan trabajar también en en su gestión de su propio aprendizaje. Están en el turno tarde, me imagino que en la mañana quizás estén trabajando o quizás estén haciendo otras cosas, no sé, pero sería bueno que se den el tiempo para poder estudiar, ¿sí? Más, o sea, no es suficiente con las horas de la pre, ¿no? Si queremos lograr el ingreso. Los estudiantes de San Marcos, ya que yo he dictado en otras universidades, ¿no? Privadas, públicas, ¿no? Son de lo mejor que hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque su nivel es muy alto, ¿no? El nivel de competencia para el ingreso es bastante alto. Por lo tanto, un estudiante sanmarquino es un estudiante que tiene mucho nivel, ¿no? Ustedes están preparándose para ser estudiantes sanmarquinos y me imagino que van a demostrarme y sobre todo demostrarse a ustedes mismos que pueden estar a la altura de ese nivel, ¿sí? Entonces, que no sea suficiente, chicos, con escuchar la clase y decir, ya, ahora sí voy a marcar la clase, ¿no? Sino trabajar muchas horas, porque luego vendrá la satisfacción, es enorme, de ingresar a una universidad, ¿sí? Bueno, entonces les deseo en este inicio de este curso y de los demás mucha suerte, muchos éxitos, mucha compasión hacia ustedes mismos, mucha exigencia también para que logren sus objetivos. Como les mencionaba, les estaba hablando un poco acerca de mí para que sepan quién es su profesora, ¿no? Se tienen que saber quién es su profesora. Entonces les estaba comentando un poco acerca de qué era lo que yo hacía, ¿no? Muchos de los profesores de la pre trabajan en la universidad, ese es mi caso, trabajo en la Facultad de Letras y dictamos cursos de pregrado, de posgrado, ¿no? Según sea el caso. De hecho, yo tengo clase de posgrado al terminar esta clase, estoy de corrido. Pero bueno, así es, ¿no? A veces es
un poco sacrificada la labor del docente. Vamos a llevar el curso de lenguaje. ¿Cómo es este curso, no? Este curso es un curso de gramática, vamos a ver cuestiones de gramática, pero las primeras semanas vamos a ver cosas bastante sencillas, como es este tema. El tema 1 es un tema sencillo. ¿Cómo es lenguaje con respecto a otros cursos? ¿No? Está dentro del área de conocimientos. Vienen 7 preguntas para el área A y C y 6 preguntas para el área B. Ustedes son A, B, C. Entonces no vayan a, ¿cómo se dice? A pensar que este curso es fácil y no lo hago, o no me gusta, ¿no? Porque hay algunos que estudian ingenierías, estudian ciencia y dicen, no me gusta el lenguaje. Así no te gusta, tienes que aprenderlo porque vas a tener allí 120 o 140 puntos que podrían definir tu ingreso, ¿no? Entonces, sugiero a cada uno de ustedes que vea este curso como como un gancho para poder marcar las preguntas de una manera más rápida. A diferencia de otros cursos de conocimientos, las preguntas de lenguaje son más rápidas de resolver que otros cursos, ¿sí? Entonces, yo siempre sugiero que empiecen por lenguaje. Muchos de mis exalumnos del centro pre, que van al ordinario, al especial, lo que sea, me dicen, profesora, por lenguaje yo ingresé, ¿no? O gracias a la clase, ¿no? Porque son preguntas que a uno lo motivan, ¿no? O sea, lo hacemos bien, me decían. Salud. Así que sugiero, ¿ya? Que ustedes trabajen este curso. Si no les sale, si no saben, pregunten. A mí me encanta que los alumnos pregunten temas del curso, claro está. Y a todos los profesores nos gusta, ¿no? Porque los profesores queremos ayudarlos, ¿sí? Queremos contribuir con su aprendizaje, con su educación, con sus conocimientos. Todos los profesores nos gusta eso. Si por A o B no sientes el grado de confianza para preguntar, si te palteas, si te arrochas, entonces escríbelo por chat o si no asiste a consultas académicas, que es un espacio justamente para hacer consultas, ¿ya? Ahí está, son las indicaciones. Pero sí, les pido que pregunten, tengan la confianza, que no me voy a enojar, no me voy a burlar con ustedes, porque lo que quiero es ayudarlos, ¿sí? Que ustedes aprendan, puedan desarrollar. En lenguaje hay 12 ejercicios propuestos o 12 ejercicios en el cuadernillo. Yo sé que hay otros cursos que tienen más, otros tienen menos. Entonces son 12 para las 2 horas de clase, ¿sí? Ahí están las diapositivas, si ustedes desean le toman captura, ¿sí? Ustedes deseen, no hay problema. Dentro de estas diapositivas, el equipo que ha hecho las diapositivas ha incorporado ejercicios propios de diapositivas, o sea, para que el profesor vaya explicando y vaya dando ejemplos, porque con ejemplos uno aprende. Y fuera de las diapositivas, en el cuadernillo tenemos 12 preguntas. No se conformen con las 12. Ustedes son del ordinario. O sea, yo entiendo que ustedes tienen a cada vez más nivel que en otros salones, porque son ordinarios, ¿no? Entonces, son poquísimas vacantes que se están poniendo a disposición y por lo tanto exige mayor rendimiento. Entonces yo espero, ¿no? Que de cada clase, al menos cada uno de ustedes tenga 2 preguntas adicionales. Pueden ir a la universidad a comprarse los libros impresos que dicen preguntas de la pre, con sus compendios. Está bien, pero también los hay en digital, ¿no? Hay páginas que tienen materiales pasados. Entonces pueden ahí tenerlo. La idea es que ustedes practiquen lo suficiente para que estén a la altura de una competencia. ¿Sí? Estamos haciendo como un plan, chicos, ¿no? Me siento como Gareca cuando quiere ganar un partido con Perú cuando era todavía director técnico. Yo me lo imaginaba así, ¿no? Que ellos se sentaban y decían planes, 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 por si algo pasa, ¿no? Lo mismo, ustedes tienen que tener su planificación por si algo pasa, ¿sí? Les pido por favor que tengan un ambiente adecuado para estudiar.
alejado del ruido, si se puede, limpio, solo de ustedes, ¿ya? Y si no se puede, porque a veces no se puede, pues vives con un montón de hermanos, primos, sobrinos, abuelos, ¿no? Pasa el que vende yuca, el que vende plátano, el que vende tal. Audífonos entonces y concéntrate, porque está en juego tu carrera, no es lo que tú has decidido. Eres tú y tú eres lo que más importa, ¿sí? Concéntrate. Y trata de buscar más ejercicios y ofrecérmelos a mí por si no se entiende. Yo no voy a enojar si me traes ejercicios, así del año pasado, de ciclos pasados, de exámenes de admisión. Pero así tienes que practicar, ¿ya? Les estoy hablando como si fueran ustedes mis hijos, mis sobrinos. Quiero que lo entiendan así. Porque después es muy triste ver cuando el alumno no ingresa, ¿no? Todos los ciclos dicto en la pre. Mis alumnos me dicen, no ingresé, profesora. Otros me dicen, sí ingresé, ¿no? Siempre me encuentro con ellos, siempre me buscan. Entonces, les digo ahora porque ahora es el momento de iniciar, ¿sí? Con esperanza, con optimismo, con alegría, con fuerza. Empezar un nuevo ciclo es esperanzador. Estamos mirando a marzo, a la última fecha ya del ordinario, o si no, del examen, ¿ya? Si no ingresas por ordinario, ingresas por examen. ¿Bien? Así tiene que ser. Ponte un poquito que no te afecte, que tampoco te vayas a relajar, ¿sí? Si por A o B necesitan ayuda psicológica, ya que cuando yo he dictado, por ejemplo, presencial, en la semana 10 todos los alumnos, o sea, no todos, sería ahí una falacia, pero la mayoría de alumnos sufre dolor de cabeza, ¿sí? Entonces yo le preguntaba a la enfermera, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Me dice, profesor, es normal, los chicos desde la semana 10 ya no vienen, les duele la cabeza, todo esto, ¿por qué? Porque están estresados, ¿sí? Es normal. Imagínense yo he hecho 3 tesis, ¿no? Imagínense, yo no tenía vida, ¿sí? Ahora recién estoy empezando a vivir, que ya terminé todos mis estudios. Entonces, ¿cuántas veces me he amanecido con mis amigas estudiando, que no lo crean, ¿no? Yo soy bien estudiosa, yo parezco más una alumna que una profesora, a mí me gusta estudiar, ¿sí? Entonces, varias veces, por ejemplo, en cumpleaños yo no he estado, y tampoco me importa, ¿no? O sea, tampoco es que me he muerto de pena. ¿Por qué? Porque tenía que acabar aquello que había puesto en meta, ¿sí? Entonces, normal, normal, ya la vida te dará oportunidades. Hay que estudiar, ¿sí? Hay que estudiar, hay que hacerlo mejor, porque después es frustrante. Si se puede, chicos, que nadie sepa que lo están estudiando, o sea, después si no ingresan, peor más roche. Ya traten de ser discretos, cuenten siempre con mi apoyo, el apoyo de todos sus profesores para empezar esto. Y los felicito, ¿no? Pues de valientes querer postular a San Marcos. Es de valientes. ¿Por qué? Porque exige dificultad, pero ustedes lo pueden hacer. Miren, si yo he podido hacer muchas cosas, ustedes, ¿sí? Confío mucho en ustedes. Y bueno, ya saben, empiecen la prueba de conocimientos con lenguaje, que pueden ser 7 o 6 preguntas según sea el caso. No son pocas preguntas. El curso es fácil. Las preguntas son más fáciles, aunque no lo crean. Yo he intentado resolver las preguntas. Y para mí, por ejemplo, se me hacía muy difícil historia, porque tenía que conocer muchos datos, o economía, ¿no? Y pues cuando yo estudiaba, yo decía, ay, pero esto, o sea, soy muy crítica, ¿no? Decía, no, pero contra ejemplo, muy preguntona. En cambio, con lenguaje no pasa eso, ¿no? Quizás porque lo dicto, pero yo siento que es un poco más sencillo de responder, ¿sí? Entonces, sugiero que cuando den conocimientos, empiezan por lenguaje, ¿sí? Sugiero. Tampoco puedo obligarlas a que les guste mucho. Y les sugiero que no, ¿cómo les digo? Que vean cuántos cursos van a venir, cuántas preguntas y le presten más atención a ello, ¿no? Y que ustedes saben más o menos cuáles son sus mayores habilidades, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a empezar entonces la clase de la semana 1 del lenguaje. El tema es la comunicación.
He tratado de ser muy comunicativa con ustedes, de hablar el tiempo suficiente para que me conozcan, para que tenemos un espacio también a la razón, ¿no? A la reflexión, de- a nuestras propias emociones y podamos hablar. Yo sé que ustedes ahora están hablando, quizás no encienden su micrófono, pero sé que me están escuchando y sé que tienen alguna idea de lo que yo estoy diciendo. Nos estamos comunicando, ¿sí? Qué bueno que existe ahora la plataforma virtual. Ustedes pueden usar palabras, quizás no orales, pero escritas. En el chat pueden escribir, muchachos. Seguramente van a escribir ahí sus claves, sus alternativas. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a reflexionar hoy acerca de la comunicación y lo que va a venir en un examen. Vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces empecemos. ¿Qué es la comunicación, sus definiciones y sus clases? Estoy muy feliz de hablar de este tema porque la comunicación es un proceso que no solo consiste en intercambiar información. Debemos dejar esa idea ya de una vez. Nosotros no somos máquinas. Nosotros no somos robots. No, la inteligencia artificial actualmente ha avanzado tanto que pueden, o sea, yo el chat GPT, dime esto y me intercambia información. Pero el chat GPT o la inteligencia artificial no puede interactuar conmigo socialmente, no va a ser mi amiga, no va a ser mi novio, ¿no? No va a ser mi papá, ¿no? Porque no va a tener espíritu, no va a tener alma, no sé, no va a tener esa emoción. Entonces la comunicación tradicionalmente se ha dicho que es intercambiar información, como se habla, por ejemplo, en las telecomunicaciones, como se habla los que describen los teléfonos, hablan en ese sentido, pero la comunicación humana es mucho más que intercambiar información. O sea, tu mamá con tu papá no le dice, intercambia información, dime cuánto salió el gasto. Sí, salió esto, ya, intercambiamos. ¿Qué está estudiando? ¿Qué va a postular nuestro hijo? Esto. Qué aburrido sería si solo intercambiáramos información. Nosotros, además de intercambiar información, interactuamos, socializamos. Estamos en un salón, ¿no? Y queremos compartir con el otro, ¿no? Le sonreímos al amigo, le pateamos ahí, movemos el pie, ¿no? Hacemos gestos con la cara, porque la comunicación es eso, es socializar. Y eso nos vuelve más humanos. La comunicación nos vuelve más humanos. Incluso humanizamos a los animales por medio de la comunicación también. Claro, ellos nos comunican, nosotros comunicamos y al final se crea como una humanización. Por eso es que tenemos la comunicación humana y la no humana. La comunicación humana puede ser verbal y no verbal. ¿Cuál es la diferencia? El empleo de los signos, ¿no? Por ejemplo, ahora se ve mucho sicariato, criminalidad, etcétera. ¿Qué tipo de comunicación usan los que van a robar casas, por ejemplo? Pueden usar la verbal, ¿no? O sea, un ladrón le dice al otro, oye, ya hay que robar la casa celeste, la casa de 3 pisos, ¿no? Esa casa tiene perro, no tiene perro, qué sé yo. Usan palabras, pero también pueden usar un lenguaje no verbal, una comunicación humana no verbal, es decir, sin usar palabras. Una vez estaba yo viendo en internet cómo son los signos, los códigos que utilizan los criminales para robar casas. ¿Por qué? Porque en la casa de mi mamá, en su barrio, de pronto las casas aparecían pintadas con ciertos dibujos que bueno, yo no entendía. Entonces, en internet leí una noticia una vez. Habían puesto ahí justamente los códigos no verbales, que eran visuales, que empleaban los ladrones para robar casas. Y lo interesante, por ejemplo, es que había signos que decían casa sin perro, casa, señora sola, ¿no? Todo esto lo habían codificado con dibujos y me quedé sorprendida. ¿Y por qué lo buscaba? Porque de pronto en el barrio de mi mamá todas las casas aparecían pintadas. Y entonces yo empezaba a borrar. O sea, me di cuenta que estos grupos, estas asociaciones delictivas, también se comunican, obviamente. Todos nos comunicamos. Y lo hacían por medio de signos no verbales, sin usar palabras. ¿Sí? Y todos lo hacemos. Y lo interesante es que lo no verbal va de la mano con lo verbal, porque yo puedo usar palabras, ¿no? Estoy hablando, estoy diciendo algo, pero voy moviendo las manos, voy haciendo gestos,
voy tocando cosas, o voy tocando a mi receptor, lo voy tocando, ¿no? Le digo feliz cumpleaños y lo abrazo, le estrecho la mano. Entonces, la comunicación humana es bastante compleja y no es simplemente transmitir información y ya, sino que esa información se transmite con distintos signos y con distintos matices emocionales también. ¿Sí? Aquí está el esquema, ¿no? Humana verbal, no verbal, separado. Pero en realidad, al poner en práctica la comunicación, esta información se cruza y es muy rica. La verbal consiste en emplear palabras. Podemos emplear palabras oralmente, es decir, mediante la voz, mediante el canal directo. Por ejemplo, si yo hablo directamente con no sé, con el director de la PRE o la directora de la PRE, si hablo con un amigo o con una amiga, es directo. O también puede ser oral indirecto, o sea, si yo hablo por teléfono de repente, sigue siendo oral, pero ya va a ser indirecto. También tenemos la escrita, ¿sí? Que es también por medio de las palabras, pero ya no voy a decir las palabras oralmente, sino que los voy a dejar escritas. Puedo usar, por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? O los mensajes de texto. Antes era muy de moda los mensajes de texto. Entonces yo ya no llamaba a la persona por celular o ya de repente no estaba cerca, no podía hablar con ella, sino le escribía el mensaje. ¿Sí? Pero ahora hay WhatsApp, ¿no? También se escribe, va acompañado allí incluso de una comunicación no verbal, porque de repente le pongo el dibujo de un perrito, ¿no? Entonces ya no es usar las palabras, sino usar emojis y sería visual. También podría ser escribir una carta, ¿no? Cuando yo era niña recuerdo que escribía cartas, ¿no? Incluso cuando ingresé a la universidad mis amigos eran de literatura y ellos escribían cartas, ¿no? Poemas, cartas, todo esto, era bonito. Ahora yo no veo a los alumnos que se escriban cartas, ya no veo ya chicos que tengan esa costumbre. En esas épocas sí, me acuerdo que era muy bonito. La comunicación no verbal puede ser auditiva, visual, táctil, gestual y química, y la no humana es de animales y plantas. Vamos a verlas al detalle aquí, en la siguiente diapositiva. ¿Sí? En esta diapositiva número 3 se está observando la comunicación humana que se caracteriza por ser verbal. Es decir, por usar palabras. Chicos, ¿desde cuándo el ser humano usa palabras? Desde que nace, al año, a los 2 años, a los 5. ¿Desde cuándo usamos palabras para poder comunicarnos con nuestra mamá, nuestro papá? ¿Desde cuándo? ¿Desde el primer día que nace? ¿Desde el primer añito? ¿Desde los 3 años? Entonces, más o menos, el habla aparece en los 3 años, ¿no? O sea, se supone que a los 3 años el niño ya habla, te dice oraciones, textos incluso, ¿no? Puede argumentar, etcétera. Pero más o menos a la edad del año, el niño ya puede decir palabras. Este es el tipo de comunicación verbal, emplear palabras oralmente, acústicamente, o también se le llama auditiva, ya que oral viene de oral, ¿no? Del inglés oral, o acústica, que tiene que ver ya con las ondas sonoras por donde viaja ese sonido. Las unidades que constituyen este tipo de signos se llaman fonos. ¿Ya? Recuerden ustedes la palabra teléfono, audífono, ¿no? Fono tiene que ver con sonido, ¿sí? El teléfono, por ejemplo, es el sonido a distancia, ¿no? Yo llamo a alguien por teléfono no cuando está en el otro cuarto, sino cuando está lejos, ¿sí? Audífono es para escuchar mejor los sonidos, audífono. Entonces, en la comunicación humana, verbal, oral, las palabras o los signos se van a constituir por medio de fonos, se transmiten a través del aire. Aquí vemos un ejemplo, dos personas tienen una comunicación directa cara a cara, pueden ser dos amigos de la PRE que están ahí intercambiando información de un tema, de repente pues no han entendido o sí, ¿no? Y es una comunicación humana, verbal, oral. En cambio, por otro lado, tenemos la escrita visuográfica. Es aquella en la que se usan ya no fonos, sino se usan letras. Y su nombre más técnico, ¿no? Más específico, es grafemas. Recuerden, grafemas es sinónimo de letras, pero es como que de un registro de un nivel un poco más específico.
Ahora, también se usan otros símbolos visuales o signos, ¿no? Como son los signos de puntuación o los mismos símbolos. Por ejemplo, el símbolo del kilogramo, no sé, símbolos, ¿no? Y los signos de puntuación. Bien, en la diapositiva, que vemos aquí es la diapositiva 3, ¿qué tipo de comunicación hay? Ah, ya, la diapositiva tiene letras, tiene palabras, así que va a ser verbal, escrita, ¿sí? Durante la clase, ¿qué tipo de comunicación da la profesora? Bueno, va a ser oral, ¿no? Es humana, verbal, oral, pero es incluso visual, o sea, es audiovisual, bien complejo, ¿no? Incluso hay no verbal porque hace gestos, etcétera. Es bastante complejo. ¿Cuáles son la comunicación no verbal? Tenemos, por un lado, la auditiva y la visual, la táctil, la química y la gestual. Pero primero definamos qué es no verbal. Es aquella comunicación, o sea, aquellos signos que se emplean para transmitir información, pero que no son palabras. No son palabras, ¿sí? Sino son otro tipo de signos que transmiten también información, que tienen un significado. Token o chill. Por Token o chill. por ejemplo, ¿cómo? Ay, token o chill. ¿Cómo quieres jugar? Oh, ok, Eh, ok. Muy bien. Miren, ¿ah? Si yo veo una ambulancia en la calle, voy a pensar que hay una persona que esté dentro de la ambulancia. No necesariamente. Yo puedo ver una ambulancia y digo, bueno, se han ido a repararla o se han ido a traer al doctor, ¿sí? ¿Cómo yo sé que la ambulancia necesita que pasar rápido porque lleva a un herido, un paciente de emergencia? ¿No? ¿Cómo sé? Porque va a emplear un signo no verbal, va a emplear, va a informar algo, pero no por medio de las palabras. Yo no creo que el señor diga, no, señores, atención, atención, salgan de ahí. Va a empezar a hablar. No, va a perder tiempo, tiene que usar algo más rápido. Y es usar la sirena de la ambulancia. Prender su sirena, ¿no? Los colores y el sonido. Entonces, ahí vemos una comunicación no verbal que se transmite un mensaje en una situación específica. Lo mismo pasa con el heladero, ¿no? El heladero no se va a poner a gritar helado, 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 ¿no? No, ¿cómo se le dice a esto? Con su bocina, no sé cómo se dice esto. También él va a empezar a transmitir información no verbal, auditiva. Por medio del sonido va a llegar esa información. Entonces, vemos, ahí también podría ser el silbato, ¿no? Donde se empieza a transmitir información por medio de las ondas sonoras, pero no son palabras. Los signos no son palabras. Lo visual es cuando se emplean formas, por ejemplo, triangulares, como si fuese un ventilador, la forma de una calavera, ¿no? En fin, dibujos de niños, ¿no? O de un rompemuelle, también he visto que dibujan. Entonces, estos dibujos, ¿ya? Van a tener una forma más o menos simbólica, una forma más o menos que se entienda y que logre transmitir algún tipo de información. Es visual, porque llega a través de la vista, ¿sí? Es no verbal porque no se emplean palabras. Y tenemos también otras tres que son la táctil, la gestual y la química. En la táctil, la información que recibimos, por ejemplo, el afecto, ¿cómo expresamos afecto? Puedo decir yo te quiero, te amo, pero también puedo expresar el afecto acompañado de un abrazo. Un abrazo es una expresión máxima de afecto, de amor. Un apretón de manos puede ser respeto, puede indicar negociación, ¿no? Compatibilidad, amistad, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cómo llega la información? Por el tacto llega la información, ¿sí? La gestual, ¿no? Yo puedo hacer un gesto, no quiero un ojo, pero no te he tocado. O sea, tú no me has tocado a mí, ni yo te he tocado. Entonces, esa diferencia entre gestual y táctil. En el gestual hay movimientos del rostro sobre todo. Con tu rostro y tú, ay, qué cara, tienes cara de palo, ¿no? Ese gesto está comunicando, ¿sí? O cara de alegría. Las manos también comunican, porque podemos tener emblemas, ¿no? Por ejemplo, dedito arriba, ¿no?
con los gestos nosotros podemos brindar información. Los gestos son movimientos de la mano, del cuerpo y del rostro. En cambio, lo táctil es que haya contacto físico entre emisor y receptor, ¿sí? Y en lo visual se usan imágenes y colores. Acá no hay contacto físico, acá no hay gestos, ¿no? Es diferente, no hay movimiento. Y la química es aquella que se transmite a partir de la segregación de sustancias químicas. Esta comunicación es mucho más rudimentaria, yo diría. Es como la que se asemeja a la de los animales. De hecho, hay personas que dicen, oye, tú y yo tenemos química, entonces no necesitamos hablar, solito nos entendemos. Yo no Tenemos muchas escucho, no cosas sé en por común. qué. ¿Cómo? Se activó un micrófono, no entendí lo que comentaba. Profesora, disculpe, tengo una pregunta. Sí, sí, Diana. En el caso del braille o el lenguaje de señas, ya que están haciendo alusión a palabras, ¿contaría como en comunicación humana verbal? Claro, en el caso de la lengua de señas, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Si no me equivoco, ¿cómo era árbol? Árbol era así. Entonces, hay como una especie de parecido. Estas serían las ramas, ese sería el tronco, y esto sería el piso. Entonces, son palabras, ¿no? Esto significa árbol. Entonces, es una palabra, ¿ya? Es ¿A qué una grupo comunicación. pertenecería? Aquí estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que sería una comunicación verbal, ¿no? Pero ya no sería escrita ni sería oral, ¿no? Sería una de tipo visual, por decir, o gestual se le llama. Se le llama gestual a esa comunicación. Y es un caso muy particular en lengua de señas. Pero el código braille no representa palabras, ¿no? Se está representando puntitos. Esos signos son puntitos y es táctil. El braille se le llama táctil, pero la lengua de señas, porque ya se trata de lengua, eso es muy diferente, ¿no? Porque la lengua está formada por palabras, ¿sí? Entonces, la lengua de señas sí sería verbal, mientras que lo otro, el braille y otros códigos, sí serían considerados más bien no verbales, no verbales. Pasemos a Ok. lo, si- pasemos a lo siguiente, que sería la comunicación no humana, ¿no? Y aquí vemos, bueno, sobre todo animales, ¿no? Porque las plantas también dicen que pueden Jatakan, jatakan, escuchar. jatakan, 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 jatakan. Doble. Bueno, teníamos la comunicación acústica, que se transmite información por medio del sonido, podrían ser aullidos, cantos, etcétera. La visual, que se transmite por cambios de coloración, de Ya, pigmentación, etcétera. Tenemos también los táctil, que serían los picoteos o lamidos. Y la química, que sería la segregación de feromonas o la orina, como podemos ver. De ellas, la que más nos acercamos, pues sería la química, como lo mencioné, ¿no? Vamos a observar el ejercicio de aplicación número 1, ¿sí? ¿Qué nos dice? Tenemos en la situación X, que está en color morado, se evidencia clases de comunicación humana y ahí están las 5 alternativas. Entonces tenemos que leer el enunciado y saber a qué se refiere, ¿sí? Dice, Luis le contó a Juan. Ahí está, Luis le contó. Cuando nosotros decimos que alguien te cuenta, los cuentos son generalmente orales. Oye, ven, te voy a contar algo. Oral, ¿ya? Y como es humana, para empezar, humana, y sería verbal, porque tú cuentas por medio de palabras, no es que cuentes con emojis, y sería oral, ¿ya? Sería humana, verbal, oral. Y le contó que en el último partido del campeonato el árbitro sancionó injustamente al jugador Rojas porque le mostró una tarjeta amarilla, ¿sí? Entonces le dijo, te sanciono, pero no le dijo con las palabras, sino que lo hizo. Esa información llegó mediante la tarjeta amarilla, que es una comunicación humana, pero es no verbal, ¿no? Esta no verbal es visual, porque llega por medio de la vista, mediante los colores, las formas. Ante ello, Rojas discutió,
¿no? Discutió, cuando yo digo discutir, es un verbo oral, ¿no? Donde se usan las palabras. ¿Ya? Va a ser verbal oral. Y empujó al árbitro. Lo empujó. O sea, ¿qué significa que alguien te abrace? Ah, que te quiere. ¿Y que te empuje? Ah, pues, es que está molesto, que no te quiere. ¿Sí? Y esto va a ser no verbal táctil. La respuesta aquí, en este contexto, en esta situación comunicativa, sería la D. Entonces voy a marcar. Voy a ir marcando. Ay, me pasé. Aquí. Pasemos a lo siguiente. La pregunta 1 se parece a una pregunta de DECO. Una pregunta de DECO. Pero la 2 no es DECO. Pues la 2 es para desarrollar y practicar lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, los quipus. Los quipus eran objetos que se empleaban para transmitir información. Todavía se están estudiando los quipus. Pero tradicionalmente, ¿qué se ha dicho de los quipus? Se ha dicho que son un tipo de comunicación humana no verbal. No representan palabras, ¿sí? No tienen unidades como palabras y tienen más bien o llegan la información por medio de la vista. La siguiente, estrechar las manos. Es no verbal, no se emplean las palabras y es táctil, porque llega por la información del emisor receptor que se tocan a la mano. En la siguiente vemos una ambulancia nuevamente, ¿no? Esta información va a ser no verbal, acústica, o si ustedes quieren, auditiva u oral, que es lo mismo. En la siguiente tenemos, ay, no sé qué hice. Ah, ya lo hice, ya. Un diario, un periódico, donde se escriben las palabras, o sea, es verbal, y estas palabras van a estar escritas. Las verbales se llaman escritas, ¿no? Periódico, o también se le llama visuográfica. ¿Por qué se le llama visuográfica? Porque es visual y además está formada por grafemas. Bueno, entonces este sería el ejercicio número 1. Vamos a continuar con la siguiente parte, que son los elementos de la comunicación. ¿Qué comunicación? Humana. Hay que precisar ahí, no es cualquier comunicación, es la humana. Vamos a hablar de ella, nos vamos a centrar en ella. Para aquella comunicación, ¿qué se requiere? Se requieren 2 personas como mínimo, aunque puede ser 3, puede ser 60 y algo, ¿no? Ahora estamos, ¿cuántas personas estamos aquí? 73. Hay comunicación, ¿no? Puede ser que un político hable a todo el país, ya millones de personas en esa comunicación. ¿Sí? Acá es un esquema, hay 2, pero pueden ser más, como les digo. El emisor es el que inicia, el que le va a contar algo a ella, el que le va a declarar algo a ella, el que le va a pedir algo a ella. ¿Sí? Es el emisor el que inicia, se le llama codificador. Y el receptor, que aquí se ha querido colocar hombre y mujer, obviamente, para que haya igualdad, pues ella. Y ella no va a codificar, sino ella lo va a descodificar. ¿Qué es codificar? ¿Qué es descodificar? Es poner un código, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería el código si él le quiere decir a ella, mira, no vamos a usar español, no vamos a hablar porque no queremos que nadie nos entienda. Vamos a hablar así como una jerga, ya, como un argot. Ya. ¿Cómo vas a decir casa sin perro? Va a crear un código. A ver, ya, una bolita con un palito. ¿Ya? Y casa con perro, ya, una bola con una bolita más chiquita. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo es codificar, poner un código, poner en códigos lo que quiere transmitir. Y lo que hace ella, la receptora, es descodificarlo, o sea, interpretarlo, como si fuese una traductora, como si estuviese hablando con alguien que habla otra lengua, lo descodifica. ¿Sí? Ahora, obviamente, estos son los elementos importantes, emisor y receptor. Pero si hablamos de que uno codifica y el otro descodifica, el otro elemento importante es el código. Ambos tienen que manejar el mismo código, ¿no? Por ejemplo, si él habla inglés y ella habla chino, y solo habla chino, no tiene nada de inglés y él no tiene nada de chino, es difícil que se comuniquen.
A lo mejor hacen gestos, ¿no? Pero comunicarse de tal manera que se logre una comunicación efectiva como tal, va a ser difícil, ¿sí? O sea, sí, probablemente sonrían, gestos y entiendan cosas básicas, pero acá estamos hablando de una comunicación mucho más compleja, ¿ya? Entonces, ¿qué es un código? Un código puede ser unos signos. ¿Qué signo? A ver, para casa sin perro, ¿cuál sería? ¿Qué signo para decir hola en inglés? ¿O qué signo para decir casa en quechua? ¿Cuál es el signo en braille? A ver, para el número 3, ¿no es cierto? Entonces, van a emplear un sistema de signos. Puede ser de distintos tipos, verbales, no verbales, visuales, gestuales, etc. ¿Sí? Esos sistemas de signos son el código. Son el código. ¿Ah? Ahora, en la clase, el código es el español. Puede ser el español peruano o puede ser el español ribereño. ¿Sí? Hay algunos alumnos que a mí me contaban, unos chicos, me decían, profesora, hay mucha discriminación. Tenemos muchos profesores y en particular un profesor que habla castellano andino y a la gente no le gusta, han reclamado, ¿por qué el profesor habla castellano andino? Y yo les decía, pero qué mal, ¿no? Qué mal. Hay muchos tipos de castellano, uno puede ser el andino, el otro el ribereño, el otro el amazónico. Y no por hablar una variedad de castellano nos vamos a sentir menos o a hacer sentir menos al otro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el código que estamos usando para la clase? Bueno, no es andino, yo no hablo castellano andino, tampoco hablo castellano amazónico, pero soy un ribereño, es decir, algo así como costeño, o mejor dicho, un limeño. ¿Sí? Ahora, no tendría nada de malo que hable yo el castellano cusqueño o el castellano apurimeño, no sé, cualquiera. Pero ese sería el código. ¿Sí? Muy bien. Para que haya comunicación necesito un emisor que codifique, un receptor que descodifique, obviamente un código. Pero también necesitamos un referente. Un referente. O sea, si yo digo, ay, quiero hablar con alguien, a ver, ¿de qué voy a hablar? Ay, ¿de qué le hablo? Quiero hablar mucho con mi amiga, pero no sé, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Ay, ya voy a hablar de tal cosa, ¿qué va a hacer mañana? ¿No? Porque a veces tenemos muchas ganas de hablar con alguien. Entonces, ese tema del que vamos a hablar es el referente. ¿De qué hablo? A ver, ¿de qué hablo con mi mamá? Ah, de la muña. Voy a decirle que me compre una muña porque me duele mi pancita, ¿no? A ver, pues hablo con mi sobrino, ¿qué le digo? Ay, para ir a jugar Play, ¿ya? Para jugar Play el domingo. Entonces, esos temas que se nos ocurren por cuestiones de la vida son el referente. El profesor de biología entra a su clase, el primer tema va a hablar de qué, de no sé de qué hablar, la célula. Ya está su referente, su tema, ¿sí? El referente es el tema que se alude en el mensaje, la realidad a la que vamos a aludir, ese ente del que vamos a hablar. Hablamos de manzanas, de peras, de impresoras, de celulares, de justicia, de paz, de paro. ¿De qué hablamos? ¿No? De sicariato. ¿De qué hablamos? Ese es el referente. Además tenemos el mensaje, ¿no? Que son los signos que ya hemos elegido. O sea, yo puedo decir el mensaje, ¿no? Por favor, Luchito, ábreme la puerta. O le puedo decir, oye, ábreme la puerta, pero rápido. ¿No? Le puedo decir así, ¿no? Ese mensaje ya son las palabras que yo selecciono para las palabras o los signos. O sea, puede ser otros signos también. Es el mensaje, es la información que logro transmitir mediante un canal. Hay distintos canales, puedo decirlo de manera solamente oral, de manera gestual, de manera, no sé, escrita, de manera audiovisual, etc. Así que el canal podría ser las ondas sonoras, el canal podría ser un libro, ¿no? El canal podría ser una red social. Hay que estar muy abiertos al tema del canal. Es la parte física por donde va a transmitirse la información. Y tenemos en último lugar, pero no menos importante, la circunstancia. Muchas veces no le dan importancia a la circunstancia, ¿no? Es el lugar y tiempo, pero es que es clave la circunstancia para comunicarnos. Porque yo no puedo decir cualquier cosa en cualquier lugar, ¿no es cierto? Yo no puedo ponerme a decir palabrotas en cualquier lugar, ¿no? No está bien, no está bien. Hay como una especie de respeto que se debe guardar al lugar donde hablamos, ¿no es cierto? Hay gente que le gusta hablar en voz alta cuando está comiendo, ¿no? Entonces, no, no, no. Tú tienes que decir las palabras de acuerdo al lugar. Es como ponerse la ropa. Tú te vas a la playa, no te vas a ir con chompa, ¿no? Claro, menos que vayas en invierno a relajarte. Pero yo digo en verano.
vas a tener que llevar ropa de baño. Y no te vas a ir a tu fiesta de ingreso como irías, no sé, pues a un trabajo de campo de repente, ¿no? O a un lugar de campo. Vas a tener que ir con una ropa más formal, probablemente, para tu ingreso, para tu fiesta, el cachín. ¿Ya? Entonces, es importante el lugar y el tiempo, el momento, para nosotros elegir qué mensaje dar, ¿no? Qué código emplear. Es importante, no le vayamos a reducir a ser un mero acompañante de comunicación. Entonces, vamos a resolver los ejercicios que están aquí. Hay una situación comunicativa Miss, donde vamos a encontrar. Sí, me asustaste. disculpe, perdón, ¿podría Casi salto. repetir qué significaba el código, ese sistema de signos? ¿Me lo podría explicar, por favor? Claro, el código son los signos que yo empleo para poder comunicar. Por ejemplo, si yo quiero pedir un favor, yo puedo usar palabras, ¿no? Por favor, ábreme la puerta. O puedo emplear otros signos. De repente la mirada, ¿no? Simplemente miro la puerta y le digo al otro, "Mm". Y el otro dijo, ay, quiere que le abra la puerta, ¿sí? O de repente empleo otro signo, ¿no? Que es un gráfico, de repente le enseño a alguien, mira que hay una puerta. Entonces, como no tenemos el mismo código, la persona lo va a abrir. Entonces, los signos son aquellos elementos que tienen un significado y que tanto el emisor como el receptor deben tener en común. Por ejemplo, yo les decía, ¿no? Cuando los ladrones van a robar casas, antes pintaban y ponían una serie de dibujos, así como si fuese escritura, no sé, china, ¿no? Que tienen dibujos. Bueno, de la misma manera los ladrones pintaban las casas y ponían estos códigos para que entre ellos sepan cuál ya robaron, cuál van a robar, cuál está vacía, cuál está tal. Ponían estos códigos. Pueden usar palabras también. Yo les decía, chibolín, por ejemplo, cuando se hablaba de este caso, se decía que él había hecho un código, ¿no? Para que cuando intercepte su llamada o algo no sepa. Y decían a la fiscal, creo que le llamaban la mami, cuando iban a un lugar lo llamaban el chifa. O sea, lo habían codificado de tal manera que ellos puedan entender ese significado. ¿Sí? En los deportes hay muchos códigos, ¿no? En el fútbol tenemos varios. Yo no entiendo, por ejemplo, yo no soy muy hincha del fútbol, pero yo sé que hacen que para el tiro libre, para el penal, levanta su brazo, hace no sé qué. Pues la verdad que yo no entiendo nada, pero esos son códigos y yo no lo puedo codificar porque no lo entiendo nunca. O sea, yo no me siento a ver el fútbol, no me siento, soy una aburrida, soy. Entonces no, pero sé que tienen códigos, ¿sí? Entonces esos son los códigos, esos son diversos. ¿Y cuál es el ejemplo de código por excelencia? La lengua. Puede ser el español, puede ser el inglés, puede ser el quechua, el shawi, shipibo, turco, etc. Son códigos. ¿Por qué? Porque tienen signos que expresan significado. Las palabras tienen significado. Entonces, tanto el emisor como el receptor pueden entender los mensajes a partir de eso. ¿Quedó más claro? Sí, Miss, muchas gracias. Gracias a ti por preguntar. Gracias a ti. Miss, ¿Sí? Miss, lo que dijo hace un rato sobre el braille, sobre el que era no verbal porque eran puntos, pero esos puntos no significan, palabras. O sea, no Claro, podría ser considerado como verbal. claro, pero aquí estamos hablando de la forma de los signos, la forma del signo, ¿sí? Esa forma, ese signo no es una forma, como les digo, como sí ocurre con las palabras, ¿no? O sea, las palabras nosotros las podemos pronunciar, son una forma articulada. Yo puedo decir mesa, lo puedo decir oralmente y lo puedo representar en la escritura. En el sistema de lenguas, de lengua de señas, ellos no dicen mesas porque ellos no emiten sonido, pero ellos lo gestualizan, ellos lo signan con gestos. Por eso sí se considera lengua de señas como verbal, porque tiene palabras. Pero el braille es una representación que simplemente está formada por puntos. Yo sé que representan su significado en las palabras, pero no son palabras propiamente dichas, ¿sí? En cambio, los gestos sí. Los gestos sí se parecen pues a los sonidos, pero no se articulan con la boca, sino con las manos. ¿Ya? En cambio, los puntitos, nosotros no hacemos puntitos con las manos, los tocamos, ¿no? Y podemos identificarlos. Es por eso diferente, es bastante diferente.
Ah, ya, ok, Miss. Entonces lo mismo sería también con el código Morse. También, exacto. Ya. Ok, Miss. Gracias. ¿Hay Profesora, otra pregunta? sí, Sí. profesora, tengo una consulta. Con respecto a la parte anterior, respecto a la parte de canal, que es soporte físico, ¿a qué se refería con eso? Ya, es la parte física. Por ejemplo, si tú ahora estás hablando y está llegando la información a través de las ondas, ¿sí? Entonces, esa es la parte física, porque las ondas son cambios de presión del aire, ¿no es cierto? Es una onda sonora. Ahora, si no fuese esa onda física, también podría ser la onda física del papel, ¿no? Tenemos el papel físico como tal o el papel virtual. Por ejemplo, para ustedes el cuadernillo ha llegado en un soporte físico que es virtual. Es una hoja de Word o de Excel como ha llegado su pregunta. Entonces, ese es el soporte físico, es dónde llega el mensaje. Está llegando a través de ondas, a través de papel, ya sea físico o digital. Si, por ejemplo, tú lees el comunicado de la PRE, yo no sé cómo les ha llegado el comunicado de la PRE de que las clases van a ser virtuales, presenciales, no sé si ustedes han estado al tanto, ustedes son modalidad virtual, pero los chicos que son de modalidad presencial, por ejemplo, se han enterado hoy día mismo que las clases pasaban a presencial y sistema. Entonces, ¿cuál es el canal? ¿Cómo llegó el mensaje? A través de el soporte físico que son las redes sociales. ¿Sí? Las redes sociales, por ejemplo, el Facebook, Instagram, correo electrónico, ese también es soporte físico. ¿Sí? Sí, profesora, gracias, ya quedó claro. Muy bien, vamos a ver aquí. En la fiesta de graduación, la madrina de Carla me dijo que estaba feliz de compartir ese momento tan especial con nosotros. En la fiesta de graduación sería la circunstancia. La madrina de Carla, el emisor, ella inicia el mensaje, receptor, dijo que estaba feliz, es el mensaje. Esa sería la respuesta. La respuesta sería C. En la siguiente, el valor de verdad que encontramos aquí. Dice, el soporte físico por donde el mensaje es el canal, verdadero. El emisor y el receptor pueden emplear códigos diferentes, falso, porque uno codifica y el otro decodifica. O sea, ¿cómo van a usar códigos diferentes? Ya tienen que saber usar el mismo código. El elemento de la realidad evocado es el código, no, es el referente. Y lo último, el emisor es el elemento encargado de realizar la descodificación, falso, porque el emisor se encarga de la codificación, no de la descodificación. Codifica, no descodifica. Muy bien, entonces la respuesta sería verdadero, falso, 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 o sea, la B, o sea, Carlos. Y ahí está la respuesta. Dicho esto, antes de pasar al lenguaje, lengua y habla, vamos a desarrollar uno de los tres primeros ejercicios del boletín, ¿no? Del cuadernillo. Entonces, ¿cuáles son la 1, la 2 y la 3? Esas son las que vamos a empezar a desarrollar. Voy a dejar de compartir lo que estoy compartiendo para empezar a compartir. Se puede ver. Lo voy a ampliar. Si no, sí, ahí está. A ver un ratito. Miss, Sí. ¿podría volver a repetir el penúltimo que hizo, que era falso? Ya. A ver. El penúltimo, el elemento de la realidad evocado es el referente. ¿Dónde estoy? Ay, me salí. A ver, voy a volver a compartir. Este es, ¿no? El elemento de la realidad evocada es el código falso porque el elemento de la realidad evocada es el referente. ¿Ah? El emisor puede emplear código diferente falso porque tienen que emplear el mismo código. ¿Sí? Entonces ahí está. Verdadero, falso, falso, falso. Listo. Ahora sí, voy a compartir lo que estaba empezando a compartir, que eran de nada, que eran las preguntas que vamos a realizar son la 1, 2 y 3. Aquí estoy compartiendo mi pantalla de la 1, luego pasamos a la 2. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a ver entonces. ¿Qué dice? La comunicación es un proceso que consiste en intercambio, tal. Teniendo en cuenta, vamos a ver, el semáforo, nosotros salimos a la calle y vemos el semáforo. ¿Qué hacemos?
nos pasamos de frente, no. Para vivir civilizadamente tenemos que aprender ciertas reglas, y una de ellas es aprender a leer el semáforo. El semáforo cambia en los colores verde, ámbar y azul, iba a decir, y rojo. Cuando es verde tiene un significado, cuando es rojo tiene otro significado. Entonces, los signos, ¿no? El signo aquí es un signo no verbal, es una comunicación no verbal, y es además visual, ¿no? Es humana, porque obviamente el semáforo lo usan los humanos, lo crean los humanos. Yo sé que hay algunos perros que saben cruzar por la pista, ¿no? Pero, pero lo hacen los humanos. Es humana, no verbal, visual. La pigmentación de un camaleón para camuflarse, cambia de color para que sus depredadores no puedan acabar con él, es una comunicación no humana y es visual. La respuesta en la 1, como dice ahí la solución, es la E. ¿Sí? Es la E. Ahora, vamos a ver la 2. Ahí se está proyectando la 2. ¿Cuál es la pregunta? El quipu. El quipu. Esto ya vino. Sí, es que siempre viene el quipu en los exámenes de admisión. ¿Ya? Una vez, aprovechando lo que preguntó su compañera, el braille, lengua de señas, yo siempre he hecho los materiales. Y siempre es una pelea con los profesores. No, que si es verbal, no, que esto, no. Entonces, ¿qué dicen? No, 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 no pongas esos ejemplos. En un examen nunca puedes poner un ejemplo así. ¿Por qué? Porque genera polémica. Entonces, lo que ponen en los exámenes es lo que no genera polémica. ¿Sí? Yo les digo porque yo he estado en los exámenes. Ahora yo no voy porque no me gusta. Me gusta dormir en mi camita, estar tranquilo. Pero sí les digo, ¿sí? Lo que podría venir. ¿Ya? Entonces, el quipu. ¿Qué tipo de comunicación es? Ya se vio. Ya se vio. ¿Ah? ¿Se usan palabras o no se usan palabras? No, no se usan palabras. Entonces es no verbal. Se usan gestos, o sea, la persona mueve el ojo, mueve su boca, su nariz, ¿no? Y uno lo ve, o se usan colores, formas. Ah, se usan colores, formas. Es visual. ¿Sí? Es visual. Ahí está, la respuesta es la C. Dice, en él los nudos, los colores, las formas transmiten información. ¿Sí? Vamos a ver la pregunta 3. Se parece a la pregunta 1 que vimos en el ejercicio de aplicación. En el proceso de comunicación intervienen diferentes elementos, estos son el emisor, bla, bla, bla. Ya. En el enunciado, el lunes por la tarde, Camila llamó a su prima para recordarle lo siguiente, que debía llevar encomiendas a la casa de su abuela. ¿Qué son los elementos que se han subrayado? El lunes por la tarde indica el contexto o circunstancia. Camila es el emisor, su prima el receptor y el otro es un mensaje. La respuesta también es la C. ¿Ah? La respuesta es la C. Son 3 preguntas de 12. O sea, estamos resolviendo cuanto a la cuarta parte. ¿Sí? Observa bien las 3 preguntas. ¿Cuál crees que te va a venir en tu primer examen? Que dicho sea de paso, el primer examen, alguno de ustedes debe haber estado en el ordinario pasado. ¿Sí? ¿Cómo son las preguntas del ordinario? De los exámenes. La primera es fácil y los otros exámenes sí mueren la gente. Así que no se van a confiar. Se van a confiar. Primer examen, fácil. Al menos el lenguaje. No sé cómo se nos lo... Miren, miren las preguntas que se están haciendo. ¿Cuál cree que va a venir en el examen? Bueno, yo creo que vendría la 3. Yo creo que de estas 3 que hemos visto, le pondría más fe a la 3. Pero ustedes ya van a ir viendo cómo son las preguntas. Se van planteando. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la segunda parte, un poquito. Ya está. Lenguaje, lengua y habla. Es difícil decir que es lenguaje, lengua, porque tienen lengua, lengua, ambas. O sea, estas dos palabras, o sea, son muy parecidas. Lenguaje, lenguas. Y en inglés es lo mismo. Se usa la misma palabra language para decir lengua y lenguaje. Entonces, este es el problema. Se parecen, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Yo podría decir que el lenguaje es más general, que es de todo el mundo. ¿Sí? Y que la lengua es ya no de todo el mundo, sino de una región. Sé, por ejemplo, Perú,
por ejemplo, Sudamérica, ¿no? ¿Ah? O de repente un departamento de todo el Perú. Es mucho más local. Y el habla, eso sí, ya es individual. Por eso diría que uno es como más grande, el otro es más específico, así como que tiene su gradación. El lenguaje tiene la característica de ser una propiedad que nos define como la especie humana. ¿Sí? Por más que yo quiera mucho a mi mono y le enseñe el lenguaje, no va a comunicarse como lo haría un niño de 5 años. ¿Sí? Porque el lenguaje es una propiedad de la especie humana. Dice acá, es una facultad exclusiva del ser humano, así decía Noam Chomsky. Noam Chomsky es un lingüista y filósofo estadounidense, ¿no? Quizás el más importante de los tiempos, está vivo. Y él decía, el ser humano, no, el lenguaje no está fuera del ser humano, está dentro de él. Incluso los bioneurolinguistas han dicho que existe un gen de lenguaje, que está dispuesto genéticamente el ser humano para comunicarse entre su especie, entre los miembros de su especie. Ese es el lenguaje. Es innato. ¿Por qué? Porque no es que yo lo aprenda, no es que yo lo voy a adquirir, ¿no? ¿Sí? Sino que ya venimos con ese dispositivo. No es que haya un ser humano que no lo tenga, es innato, ya viene con él. ¿Sí? Universal porque se aplica a todos los seres humanos. Y es limitante porque puede ser modificado en función de la lengua que luego posteriormente se aprenda. Por ejemplo, nosotros nacemos con un mismo aparato fonador, al igual que un quechohablante, un angloparlante. Nosotros tenemos el mismo aparato fonador, cuerdas vocales, boca, lengua, ¿no? Sin embargo, no todos pronunciamos las mismas vocales. Por ejemplo, nuestra I tiende a ser no redondeada, ¿no? Piso, decimos. Pero en el francés existe la I y existe la U. Y es bastante difícil aprender esas dos vocales en francés. Mientras que en inglés existe la I y existe E, algo muy parecido a una I. Y si seguimos viendo, por ejemplo, en Shipibo existe la I y existe U. ¿Esto qué quiere decir? O sea, ¿pero qué está hablando, profesora? Es la misma I, yo lo escucho igual. Es decir, sí, parece. ¿Sí? O sea, tenemos el mismo aparato fonador, pero por cada lengua varía. Por eso se dice limitante. Porque a pesar de ser innato universal, es limitante para cada lengua. ¿No? Como que tiene como ciertos parámetros. Ese lenguaje se manifiesta a través de la lengua. Las lenguas ya no son, la lengua no es universal. El español no es universal. No es que todo niño que van a hacer hablar español. No es que todo niño va a hablar quechua. ¿Sí? Entonces, no es universal, es social. Si yo tengo un hijo, mi hijo va a aprender la lengua que yo le hable. Probablemente el español ribereño. ¿Ya? Y el español que aprenda de su papá, de sus abuelos, de sus vecinos, ¿no? Pero primero, obviamente, de su papá y de quien viva, ¿no? Va a hablar así igual. Por eso es que cuando nosotros vemos hermanos, los hermanos hablan muy parecido. ¿Por qué? Porque viven en la misma casa, pues, ¿no? Y los amiguitos del barrio hablan parecido porque pues, están en el mismo barrio. Los chicos de las universidades hablan igual porque están en la misma universidad. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que la lengua es social. La lengua se aprende socialmente, se aprende. A diferencia del lenguaje. El lenguaje no se aprende. El lenguaje está ya incorporado en nuestros genes. Lo que aprendemos no es el lenguaje, es la lengua. Y esa lengua se aprende gracias a que tenemos el lenguaje. Ya venimos como un molde ya, que nos permite aprender el quechua, el inglés, etcétera, cualquier lengua. Así que la lengua es social. Yo aprendí el español, ¿por qué? Porque yo socialicé con mi mamá, cuando me cargaba, me hablaba mi papá, mis abuelos y hermanos. Entonces, es social porque yo lo aprendí de ellos. ¿Sí? Nosotros vamos a aprender, los jóvenes aprenden, ¿no? Las palabras. Sí, es social, lo socializamos. ¿No? El otro día mi sobrino me decía, hoy, le digo, "Oye, aguanta, ¿qué me está diciendo hoy? Me está diciendo, ¿cómo está haciendo hoy?
¿ya? Es social, porque como él está acostumbrado a socializar así con sus amigos, su lenguaje masculino, y él le decía, no, pues a mí me tienes que hablar de otra manera porque soy tu tía, soy mujer y yo me ofendo, no vas a decir, oh, ya, no me digas así, le decían. ¿Y saben por qué? Porque en la edad de la adolescencia los chicos socializan y una parte de esa socialización es por medio del habla. La lengua es psíquica porque la lengua una vez aprendido, el inglés, por ejemplo, el portugués, es almacenada en nuestra memoria. Y ahí está la lengua. Todos los días usamos la lengua, sí, la usamos, pero tenemos el conocimiento de la lengua en la mente. Por eso decimos que es psíquica. ¿Sí? Lo tenemos ahí, guardadito ahí. Si no practicas el inglés, te olvidas. Puede ser, ¿no? Puede ser. Hay que practicar. La gente habla la lengua, pero también la tiene incorporada en su mente. Por eso decimos que es psíquica. Las lenguas están formadas por signos lingüísticos, claro, que están formados por palabras, ¿no? Que tienen un significado. Y son históricas. Van cambiando poco a poco con el tiempo. Y la lengua de Cervantes, la lengua del siglo XI, es la misma que la del siglo XXI. Ha cambiado. Pero también se mantiene. Hay cosas que se mantienen. Esta lengua, que es abstracta, que es psíquica, se concretiza o se vuelve más concreta por medio del habla. ¿Qué es el habla? Es el uso particular de esa lengua que conocemos. Es usarla. Es usarla. Por ejemplo, yo sé inglés, pero no lo uso. No lo uso solo cuando hago mi paper y tengo que escribir el resumen. Pero no lo uso, lamentablemente. Pero cuando estaba en mis clases de conversación, usaba. Estaba obligada a usar. A veces me avergonzaba. Decía, ay, no quiero hablar. Entonces, en las clases de conversación los usaba. O por ejemplo, cuando vas a Cusco o cuando vas a un lugar muy turístico, puedes usar el inglés. Ahí lo usas. El español sí, pues sí lo sé y lo uso cada rato. Entonces, cuando usas la lengua, ya sea escrita, ya sea oral, es el habla. Eso es el habla, es usar la lengua, es usar los signos. Es psicofísica. ¿Por qué no decimos que solo es física? Porque cuando tú mueves tu lengua y pronuncias una palabra, también está en juego lo psíquico o lo cognitivo, porque el cerebro está mandando a hacer ese movimiento. Es individual, no decíamos que es particular, y es un acto momentario. Cuando ustedes levantan su manito, cuando ustedes escriben en el chat, eso es el habla. ¿Sí? Están escribiendo las palabritas que han aprendido, que saben, en un contexto específico, es individual. Y es el uso del sistema que tienen en su cabecita, que es la lengua. Ustedes escriben lo que ustedes saben. La lengua española la han aprendido. Y esa lengua es una manifestación del lenguaje que nos hace ser de la misma especie, ser seres humanos. ¿Sí? Una vez vino en un examen de la pre, vino algo así, nos decía, el alumno de la pre lee su manual o su cuadernillo de preguntas. Pregunta, ¿qué nivel de la comunicación humana hace referencia al texto anterior? Y decía lenguaje, lengua, habla, no sé, por ahí otra cosa, idioma. Y recuerdo que cuando los chicos dieron esa pregunta, decían, profesor, no entiendo, ¿cuál es la respuesta? Era el habla. El habla es usar la lengua. El habla está en las diapositivas, ¿no? En estas diapositivas está el habla. En su chat está el habla. En los libros está el habla. ¿Por qué? Porque son usos particulares de la lengua específica que sería el español. Puede ser otra lengua, ¿sí? Eso venía una vez, después ya nunca más vino porque la pregunta era difícil. Bueno, y vamos a ver unas cositas más, un concepto más, que es el concepto de idioma. Idioma es aquella lengua que es reconocida como oficial por parte del Estado. En el Perú se hablan 48 lenguas indígenas, el español y la lengua de señas peruana. Total asciende a 50 lenguas. ¿Qué dice la Constitución? Todos los idiomas son reconocidos oficiales. Esto significa que la educación,
la administración pública, administrativa, justicia, salud, educación, se puede y debe realizar en estas lenguas. Sí, la Constitución del año 1992, en su artículo 48, dice que en el Perú son idiomas oficiales el castellano, en el Perú es el castellano. Y en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. Eso significa que hay zonas donde predomina una lengua y hay otras donde esa lengua no predomina. Por eso es que se crea el mapa lingüístico. Podemos decir, por ejemplo, que en Lima se habla el jacal, cauqui. En el lugar donde predomina esa lengua, que es el tupe, la educación, la justicia, la salud, la administración se deben llevar, además de español, en esa lengua. Y de hecho, cuando este año fui a Tupe para grabar a lengua jacaro, a los jacaro hablantes, efectivamente, ¿sí? Ellos han letrado todo su pueblo en jacaro y la sede policial está en jacaro, las escuelas en jacaro y todas las tienditas tienen sus letreros en jacaro. Porque en ese lugar es una lengua oficial, porque ahí predomina. No en Tacna no se habla jacaro, en Puno no se habla jacaro. ¿Ah? Entonces, la Constitución dice que sí reconoce y que por lo tanto es un derecho lingüístico, que yo reciba educación en mi lengua materna, para así evitar la deserción escolar, etc. Entonces, un idioma se define en términos jurídicos, ya que tiene que ver con las leyes, y es la lengua oficial de la nación. No todas las lenguas son idiomas. No todas. Variación lingüística. Es natural que las lenguas varíen. ¿Por qué? Porque son habladas por distintas personas en distintos lugares. Entonces, obviamente la lengua va a variar. Si la lengua estuviese muerta, como el latín, si fuese una lengua que solo se escribiese, no variaría. Pero la lengua, al momento de ser hablada, va a variar. Así que la variación lingüística es natural en todas las lenguas. ¿Sí? Que no nos sorprende que una lengua varíe. Nos debe sorprender que la lengua no varíe. La lengua varía. A esta variación lingüística tradicionalmente se le ha llamado dialecto. Pero también debo decir que el término dialecto, muchas personas todavía le dan una connotación negativa. ¿Sí? Una vez estaba viendo yo a Luisito Comunica, porque me gusta ver ese youtuber, y él había ido a Puno, y decía, aquí en Puno tienen un dialecto, que es el aymara. Decía, aquí todavía lo usan así en términos de dialecto, de una manera despectiva. El dialecto es una variación de una lengua. El aymara tiene dialectos, el español tiene dialectos, el quechua tiene dialectos, el inglés tiene dialectos. Todas las lenguas, que son más o menos dinámicas, tienen más o menos cantidad de hablantes, tienen dialectos. La lengua que sea, pero no por eso vamos a pensar que las lenguas de los más pobres son dialectos y no son lenguas, porque antes se pensaba eso. Hay que dejar ese tipo de prejuicios. El quechua, el aymara son lenguas, ¿sí? No son dialectos del español, son lenguas. Claro, estas lenguas tienen dialectos, tienen variadas. Ahora, el quechua que se habla en Lima, en las zonas donde se hable, no es el mismo que el que se habla en la selva. Tiene dialectos, tiene variación. En el plano fonético, por ejemplo, supay se ha traducido generalmente como diablo, y en otros lugares no se dice supay, sino jupay. ¿Ah? Lo mismo pasa con el español, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen pisco y otros dicen pisco. Ahí se ve variación. Léxica también, uno dice chivolo, guagua, guaprillo. Y así hay mucha variación. ¿Sí? Entonces, es normal que la lengua varíe y esta variación se le llama dialecto. No vayamos a pensar que el dialecto es un término, una connotación negativa, peyorativa.
Y además viene el dialecto estándar. El dialecto estándar se usa en los contextos formales. Quiere decir que cuando ustedes expongan su proyecto de investigación, cuando expongan su tesis, ¿no? Cuando estén en una entrevista de trabajo, se va a valorar que hablen una forma estándar, un dialecto estándar, que se refiere a la gramática normativa. Es decir, no al dequeísmo, no al loísmo, no al leísmo, usar bien los adverbios, etc. Y justamente el dialecto estándar es lo común a todas las variedades dialectales de una. Vamos a ver los ejercicios, ¿sí? Empecemos con la palabra mío. Vamos a analizarla. Mío indica posesión. Puede ser mi o puede ser mío. Puede decir mi vaso, mi salón, mis alumnos. También puede decir vaso mío, salón mío, alumnos míos. Mío siempre va con sustantivos. ¿Ya? Sustantivos. Celular mío, Dios mío, madre mía. Siempre va con sustantivos. ¿Qué pasa con detrás? Detrás no es un sustantivo. Detrás es un adverbio de lugar. Puedo decir detrás, delante, adelante, arriba, abajo, adentro, afuera. Son adverbios de lugar. Y yo no puedo poseer los lugares. ¿Sí? Yo no puedo decir detrás mío, arriba mío, porque gramaticalmente mío acompaña a sustantivos. Sin embargo, los hablantes, cuando hablamos, es normal, es muy normal, que no estemos pendientes de la gramática. ¿Ustedes conocen hablantes que sepan toda la gramática? Muy difícil. Es más, yo no me sé toda la gramática, además, y a pesar de que yo soy lingüista. Entonces, muchos hablantes tienen ese dialecto, ¿no? En el Perú se aprecia variaciones lingüísticas donde los hablantes dicen detrás mío, así hablan, de facto, así lo hacen de verdad. La pregunta es si esto es estándar o no, o si es regional. Esto es un regionalismo. ¿Cómo sería la forma estándar? Estándar sería detrás de mí. Ese sería el estándar. ¿Ya? Pero así como está, es un regionalismo. Y es normal, todos hablamos la forma regional. O sea, todos tenemos una variedad. No por eso vamos a decir, ay, hablas mal, que no sé cuánto. Pero si estamos en el lenguaje estándar, o sea, formal, sí tendríamos que cambiar. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. Hubieron muchos estudiantes. Este es el verbo haber. El verbo haber indica existencia. Hubo muertos, hay hambre, había heridos. Significa existencia. Este verbo haber es un verbo impersonal. Y siempre se va a ver en este curso este verbo. Es uno de los verbos más difíciles. ¿Sí? Es impersonal. ¿Qué quiere decir? Que no tiene persona. Y si no tiene persona, no lo puedes pluralizar. No acepta el plural. ¿Cómo sería su forma estándar? Hubo. Y si no dijese hubieron, si no dijese habían, su forma estándar sería había. Este verbo, al ser impersonal, no acepta el plural. No acepta. Tiene que ser hubo. Por ejemplo, en el primer paro del mes, en el primer paro del mes no habían estudiantes sanmarquinos. ¿Habían? No, no había. ¿Sí? Este verbo impersonal no acepta plural. Vamos a ver la siguiente. Trajo varias mochilas y las colocó allá. ¿Cuándo uso les y cuándo uso las? Uso las cuando es el objeto directo. Trajo mochilas. ¿Cuál es el objeto traído? Las mochilas. Colocó allá. ¿Qué colocó allá? Las mochilas. Allá. El objeto directo, el objeto colocado son las mochilas. Debo usar las. Pero ¿cuándo usa les? Cuando es objeto indirecto. ¿Ya? Por ejemplo, cuando recibe algo. Le regalaré a José mis mochilas. Ahí va le. Les pediré permiso a mis padres. Les. Porque voy a pedirles el permiso.
No voy a confundir el las con les. Es un leísmo, ahí vemos un leísmo. A ver, ¿cómo sería? Ella le ama a José. Ella le ama, ya no sería pues le ama, sería lo ama. ¿No? Vamos a ver la siguiente. Me alegra saber que trabajaste. Miren, este es un regionalismo, este es un limeñismo. Un limeñismo. Muchos limeños dicen trabajaste porque es parte de su variedad. ¿Sí? Así habla. Las lenguas varían, estamos diciendo. Trabajaste sería. Y la respuesta sería, ellos estaban medio nerviosos. Atención con medio. Medio, cuando acompaña un adjetivo, nerviosos es un adjetivo, no varía. Si yo digo nerviosas, y ya no fuera ellos, sino ellas, o casi, el medio no se va a alterar, ese no cambia. Otro adjetivo, a ver, en vez de nerviosas, podría ser contentos. Igual no va a variar, no va a decir medios contentos, no, no varía, porque está con un adjetivo. Otro adjetivo, felices, igual, no puede variar, está con un adjetivo. ¿Sí? Medio, simple así. No media, ni medios, ni medias, no varía. Sin embargo, no lo vais a confundir este medio con otro medio. Es otro, ¿ah? Por ejemplo, medio limón, media naranja. ¿Por qué ahí sí varió el medio? ¿Por qué es medio y por qué es media? Porque acá sí varía. Porque está al costado de sustantivos y los está partiendo. Partir el sustantivo limón, partir de naranja. En cambio, nerviosos no es sustantivo, es un adjetivo. ¿Ya? Entonces, a tener cuidado con esa palabra medio que puede ser un poco difícil. ¿Sí? Siempre viene ese término. Vamos a moverlo un poquito y a desarrollar la siguiente. La respuesta era la E. Vamos a ver en la 2. Todas las lenguas sufren variaciones de su estructura. Verdadero. ¿Por qué? Porque varían. Todas varían. Siguiente. La comunicación solo se presenta en los seres humanos. Falso. También en animales y plantas. Todas las lenguas son innatas. No, no, no. La lengua no es innata. Es una palabra parecida a lengua. Las lenguas no son innatas. El lenguaje es innato. Las lenguas se adquieren, se aprenden. Tú puedes aprender chino, aprender español, etc. Todas las lenguas del mundo son idiomas. Falso. Eso depende de las políticas lingüísticas de cada nación. Solo los idiomas sufren cambios lingüísticos. No, falso. Todas las lenguas, no solo los idiomas. Ese sería el orden. Dicho esto, vamos a pasar a resolver dos preguntas del boletín. La pregunta 10 y la pregunta 12. Entonces voy a empezar a compartirlo. Veamos. Pregunta 10. Acá se está proyectando. ¿Qué dice? El dialecto estándar es el denominador común, tal, tal, tal. ¿Qué enunciado está expresado en dialecto estándar? En la parte más difícil. ¿Sí? Dice, me alegra de que no hayas firmado el documento. Pregunta si este de que está bien o no. Ahí tienen que fijarse. Ahí no lo puedo resaltar. Ya. Ayer por la tarde andé por esos caminos, Luisa. Fíjense por ese verbo andé. Carlos, no reduciste la velocidad. Fíjense en reduciste. La propuesta satisfacerá. Vamos a fijarnos en satisfacerá. Y en la última nos fijamos en prever. ¿Cuál marcarían, muchachos? A ver, les doy un minutito y vamos a ver sus propuestas. Vamos a ver, ¿ya? Es lo mismo decir me alegra, eso,
Por ejemplo, me alegra que estudies, que decir me alegro que estudies. Lo mismo decir, ¿será igual? No, yo puedo decir me alegro de eso, pero cuando digo me alegra, digo me alegra eso. Es diferente, ¿ah? Me alegro de algo, me alegra algo. El hecho de que diga me alegra o me alegro varía. Desde el que en adelante, lo vamos a reemplazar por eso o por algo. Decimos, me alegra de eso, me alegra de algo. No, ese de está de más. Incorrecto. No estándar. Es un regionalismo. Es parte de un dialecto, pero así habla la gente. Pero si yo quiero verlo desde el punto de vista normativo, no va a ser adecuado. El verbo andar es como el verbo amar. Termina en ar. Pero es irregular. Yo sí digo amé, lavé, pensé, pero no puedo decir andé. ¿Por qué? Porque es irregular, es un verbo caprichoso. No sigue las reglas, es rebelde. Así que va a ser yo anduve. Pero muchas veces, yo también, todos cuando hablamos, a veces estamos tan nerviosos que decimos lo primero pues, que se nos ocurra, pero no pensamos en esto de los verbos regulares y irregulares y terminamos hablando así, tipo chilindrina. Normal, pero ahí está el error. Mejor dicho, lo inadecuado dentro de esta. Carlos, no reduciste la velocidad, redujiste sería con J. Estos verbos que terminan en sir, como reducir, inducir, deducir, cuando forman su pasado perfecto, sería dedujiste, redujiste, indujiste. El verbo satisfacer se conjuga como el verbo hacer. El verbo hacer tiene una H que antes sonaba como ja. Antes sonaba. Y esa H es una evolución de una F. Una F. O sea, antes era facer, pasó a hacer, porque se parece mucho. Facer evolucionó a hacer. El verbo satisfacer se va a conjugar como hacer. Entonces, si yo digo, yo haré, va a ser yo satisfaré. Si yo digo, yo hice mi tarea, yo satisfice. Yo digo, yo hacía, satisfacía. Acá sería la propuesta satisfará, ya que sigue el modelo de hará. ¿Sí? Satisfará, no satisfacerá. Y la última, con este nuevo sistema puedes prever. Pre significa anticipación, antes, ¿no? Ver es ver. Entonces es correcto colocar solo una E. Muchos alumnos creen que es prever con doble E. Pero el verbo, no existe el verbo ver, es ver, ¿no? Es ver con anticipación, prever. No lo vayan a confundir con proveer, que son muy parecidos. Y tiene otro significado. La respuesta en la 10 es la última. Ahí. Ya como muchos de ustedes han propuesto. Profesora, ¿No? ¿Sí? ¿cómo nos damos cuenta del dequeísmo? Porque a partir del que en adelante lo vamos a reemplazar por eso o por algo. Por ejemplo, pienso de que estás confundido. ¿Hay dequeísmo o no hay dequeísmo? Repito, pienso de que estás confundido. Desde el que en adelante lo reemplazo por eso. Y digo, pienso de eso, ¿será bien de eso o no va la de? Pienso eso. Ah, ya, no va de. Si yo coloco de que, es un dequeísmo, porque ismo significa que está mal. Así que pienso de que estás confundido, tiene dequeísmo. ¿Cómo reconocer un dequeísmo? Cambiando el que en adelante, o sea, desde la palabra que hacia adelante, lo reemplazo por eso. Y luego me imagino y digo no en voz alta, ¿es pienso eso o pienso de eso? Y ahí me doy cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro sabe la estructura. Por ejemplo, estoy seguro de que estás confundido. Estoy seguro de que estás confundido. ¿Hay dequeísmo o no hay? Porque no siempre que yo vea el de que va a estar mal. Entonces, ¿qué hago? Desde el que en adelante le pongo eso. Ya, estoy seguro de eso.
¿Está bien? Así se dice, ¿estoy seguro de eso o estoy seguro de eso? Ah, aquí está bien, estoy seguro de eso. Ahí no hay de qué hizo. Otra, creo de que triunfarás. Creo de que triunfarás. ¿Hay o no hay de qué hizo? ¿Qué dices? ¿Y hay? ¿Por qué? Porque pienso eso, no de eso. Claro, pienso eso, creo eso, dijo eso. Esos verbos no llevan de, ¿ya? Entonces, es una forma de reconocerlos, reemplazando ese qué y todo lo que venga por eso y preguntándote a ti misma tu propia competencia y te va a decir cuál es, ¿sí? Recurre a tu propio conocimiento de la lengua que has adquirido. Es una forma de reconocerlos de queísmos. Pasemos a la siguiente pregunta, número 12. Es también parecida, es dialecto estándar. Habían muchos participantes en aquella conferencia. B. Héctor y María conversaron amablemente y lentamente. Fíjate acá cómo se ha usado el adverbio mente en ambos adverbios. En la primera, fíjate en el había. En la siguiente, delante mío. Aquí. En la siguiente, detrás tuyo. Y en la siguiente, ya, ahí. Vamos a ver. En la primera, ¿cómo sería? ¿Habían o había? Este verbo habían, ¿sería así en plural o sería en singular había? Recuerden que habían o había, el verbo haber es impersonal, no tiene plural. ¿Ya? Debió ser había. La siguiente. Cuando tenemos dos adverbios que terminan en mente, amablemente, lentamente, o más, pueden ser más, ¿no? No sé, cortésmente. El único que va a conservar el sufijo mente va a ser el último, ¿ya? No los dos, para evitar ese sonido desagradable o cacofonía. Luego tenemos las A y la D que son parecidas porque tienen posesivos con adverbios delante y detrás. Ya sabemos que es delante de mí y detrás de mí. La respuesta correcta es la E. ¿Sí? Fernando trabajó pensando cómo resolver el problema. Bueno, ya está. Vamos a ver ahora la última parte, que serían las funciones del lenguaje. ¿Cuántas he resuelto? Yo he resuelto 5 en total, son 12, me quedan 7. Se dan cuenta que más de la mitad de las preguntas son sobre funciones del lenguaje. Eso significa que probablemente sea un tema que venga en exámenes de admisión o en el examen ordinario. Ya, siempre me puedo referir a ambos porque estoy segura de que es importante que manejemos ambos tipos de examen. Entonces vamos a Miss, ver. ¿Sí? ahí en la anterior diapositiva donde estaba, decía, ajá, en esta, el primer enunciado de la segunda, donde dice todas las lenguas sufren variaciones en su estructura, ¿se refiere al dialecto o a qué? Exacto. Exactamente. Porque hemos dicho que la variación lingüística se denomina dialectos. ¿Sí? Entonces esa variación puede ser en su estructura fonética, en su estructura morfológica, en su estructura semántica o sintáctica. ¿Sí? Llámese cualquiera de esas estructuras. Todas las lenguas sufren variaciones, sí, porque las lenguas al ser vivas, al ser habladas, van a sufrir variaciones o cambios, ¿no? Que se llaman los dialectos. ¿Está bien? Ok, mil gracias. Gracias por la pregunta. Vamos a ver ahora las funciones del lenguaje. El lenguaje no tiene una sola función, tiene varias, son 6. ¿Sí? La función representativa, llamada referencial, es la típica de un programa de noticias. ¿Ya? Es como si yo me siento con mi mamá y le empiezo a reportar las noticias. Me siento con una amiga y le empiezo a reportar las noticias. Es presentar información objetiva. O sea, yo no le doy mis opiniones, solo le presento noticias. Sí, hubo un paro, sí, fueron mis estudiantes, ya. Solo le estoy dando información. ¿Sí? Ejemplo, se reunirán el fin de semana para ver el proyecto. Estoy usando el modo indicativo, estoy diciendo que se van a reunir.
Rita, las clases ya han iniciado. A pesar de que hay un vocativo con coma, Rita, no le estoy mandando, no le estoy ordenando, le estoy informando. Las clases ya han iniciado. La apelativa, en cambio, destaca al receptor. Ya no se le va a informar algo, sino que se le va a hacer que él haga algo o que diga algo. Voy a hacer que se mueva. Llama la atención del receptor para que realice una acción mediante una orden, un pedido o una pregunta. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿qué hago? Estoy pidiéndole que diga algo, que haga algo. Ese hacer es decir. Entonces tenemos, Renato, revisa los expedientes, es una orden. ¿Quién es el gerente? Es una pregunta. ¿Ya? Cuando tenemos una pregunta o cuando tenemos una orden, un pedido, recuerda, la función es apelativa, también se le llama conativa. Y el elemento que destaca es el receptor. En el primer caso, se transmite una información objetiva, destaca el referente y la función se llama referencial o representativa. En el tercer caso, las expresivas son aquellas donde destaca la expresividad o emotividad del emisor, por eso se le llama emotiva. Aquí el emisor no va a dar una información objetiva, nada que ver. Va a dar una información subjetiva, va a dar su opinión, va a expresar su alegría, tristeza, sorpresa, etc. Va a expresar estados de ánimo. Por ejemplo, ¿no? Lamentablemente no pude ir al paro. Ese lamentablemente está dando una opinión. Yo quería ir al paro, a la marcha. Informativa. Ayer fue la marcha. Esa es la informativa o es la referencial o representativa. Apelativa. Sería, vamos a la marcha. Esa sería una apelativa. ¿Ya? Una expresiva. Qué bueno fue el paro. Es una opinión. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, en las expresivas o emotivas destaca el emisor. Ejemplo, disfrutamos de una amena tertulia literaria. Estoy diciendo que me gustó, estoy dando una opinión. Es una excelente noticia que vengas a visitarnos, opiniones. En las apelativas se dan órdenes y preguntas. En las representativas se presenta información objetiva. Las tres últimas, ya para terminar, son la estética llamada poética, la metalingüística llamada también de glosa y la fática llamada de contacto. La estética lo que busca es embellecer el mensaje, o bueno, ya, embellecer entre comillas. ¿Por qué? Porque se trabaja en la creatividad del mensaje. ¿Por qué muchas cantantes peruanas no crean sus propias canciones? Porque no pueden ser creativas con sus canciones. ¿Ah? Es difícil. Entonces, esa es la función poética o estética. No es embellecer así como dice, sino ser creativo. Se usan recursos estilísticos. Un ejemplo prototípico son los poemas, pero también podrían ser las rimas, los refranes, los trabalenguas, las canciones. ¿Sí? La metalingüística es hablar objetivamente, pero no de cualquier cosa, sino de la lengua, de la parte fonológica, morfológica, semántica y sintáctica, u ortográfica incluso. Por ejemplo, la frase nominal presenta como núcleo el nombre, el fonema es la unidad mínima distintiva de la lengua. Se parece mucho a la función representativa, pero la diferencia es que en la representativa no hablamos de la lengua, hablamos de cualquier cosa menos de la lengua. ¿Ya? El elemento que destaca es el código, porque las lenguas son códigos, hemos dicho. Y la función fática se encarga de abrir, cerrar y mantener la comunicación. Abrirla, hola, ¿cómo estás? Cerrarla, chao. Mantenerla, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? ¿Sigues ahí? Esa es la función fática. Siempre se dice 1, 2, 3 probando, ¿no? Bueno. También se le llama de contacto y va a destacar el canal. Bueno, entonces tenemos 6 funciones, no se olviden. Cada una destaca un elemento diferente. El referente en la representativa, el receptor en la apelativa, el emisor en la expresiva o emotiva, el mensaje en la estética, el código en la metalingüística y el canal en la fática. De acuerdo con ello, vamos a responder estos 2 ejercicios y luego pasamos a nuestras preguntas del boletín. Dice,
Identifique la función que se presenta en cada enunciado. Camila, por favor, préstame. Mira, dice por favor y dice préstame. Este es un pedido. ¿Ah? No es una orden, ¿no? Es un pedido. Dice por favor. Entonces es apelativa. El elemento que destaca en las apelativas se llama receptor. El día martes no se presentaron los ponentes. ¿Acaso los está informando? Cuando solamente se informa es representativa. También se le llama referencial. El elemento que destaca es el referente. Si bien no me dicen qué elemento destaca, yo lo estoy colocando porque luego en la siguiente sí va a venir. Mari, la palabra devuélvese. La palabra dice. Entonces se está hablando de las palabras. Es metalingüística. El elemento que destaca es el poli. Y tengo que corregir aquí este término. Ya. Ojos que no ven, corazón que no siente. Este es como un refrán. Es decir, es estética, o también llamada poética. El elemento que destaca es el mensaje. Considero que, creo que, opino que. Esta es una opinión. O sea, el emisor está dando sus emociones, opiniones. Es emotiva, también llamada expresiva. El elemento que destaca es el emisor. ¿Ah? La siguiente. No te alejes de mí, querida prima. Esto podría ser como tiene exclamación, podría ser expresiva. Pero también es un pedido, ¿no? Apelativa. Ya, entonces vamos a ver, apelativa o expresiva. ¿Cuál podría ser? Esta o esta. ¿Completaste tus datos? Es una pregunta. Entonces es apelativa. Pues esta es apelativa. ¿Sí? Con esto terminamos los ejercicios de la parte de las diapositivas. Voy a pasar más bien ahora al boletín, ¿ya? A las preguntas, a las 7 preguntas que tenemos que desarrollar. Entonces empezamos con la pregunta 4. Creo que era la 4. Aquí está. 4. La función representativa o referencial me están pidiendo. Me gustan mucho las películas. Ah, no, este es mi gusto, mis emociones, mis opiniones, ¿no? Esta es emotiva, no puede ser representativa. Las representativas son como un canal de noticias donde solo se informa hechos. Nos indicó que el curso iniciará el fin de mes. Ah, esta sí. Estoy reportando como si fuese yo una reportera, ¿no? Como si fuese yo una periodista. Estoy contando un hecho objetivamente. Afortunadamente Max desarrolló todas las preguntas. No, acá por el afortunadamente me doy cuenta que hay como una subjetividad, hay una opinión, es emotivo. Queridos alumnos, mañana se publicarán los resultados. Acá se está dando la información objetiva. Profesora, pero dice queridos, sí, pero es el vocativo, o sea, la información aquí que se está dando es objetiva. La respuesta sería 2 y 4, alternativa C. ¿Ya? Ahí se puede ver la respuesta. Vamos a ver la siguiente. Siguiente. A ver qué dicen. Escríbanme su alternativa. El enunciado. ¿Cuánto ha crecido tu hijito Inés? ¿Qué función predomina? ¡Ay, estoy sorprendido! ¡Ay, no lo puedo creer! No lo he visto hace un año. ¿Cuánto ha crecido? ¿No es cierto? ¡Oh, no lo puedo creer! Estoy expresando una emoción de sorpresa. ¿Es emotiva o es expresiva? ¿Ah? Vamos a ver, ahí está la respuesta a la A. Vamos a ver la 6. ¿Está? Dice, ¿no? La función emotiva o expresiva, el emisor exterioriza sus sentimientos. ¿Cuál es? Nos recomendaron abrigarnos. No, esta es informativa, referencial. Ricardo obtuvo una vacante referencial. Creo que es importante. Ah, esta es una opinión. Creo que. No creo de que, ¿ah? Creo que. Felizmente. Ay, este felizmente es, ay, qué bueno, gracias a Dios, como que estoy contenta, ¿no? Ahí están las dos que indican, la 3 y la 4, sería la C. ¿Indican qué cosa? Emotividad, expresividad, subjetividad, opinión. Pues es la C. Vamos a ver la 7. Hay 2 columnas y hay que hacer el match. Dice, completen el formulario, completen. Este es modo imperativo. Imperativo, es una orden. La palabra camión, ¿de qué se está hablando? De palabras. Me agradó, me gustó. Ajá, esta es mi opinión.
Luis compró y reparó aquella camioneta. Es como si fuese una periodista que está contando qué hace, ¿no? Entonces, a ver, completen apelativa 1B. ¿Cuál sería? Ya puede ser la E o la C. La palabra camión, metalingüística, 2C. Ya, es la E entonces. Ya, porque voy a ver las demás. Ya salió. La siguiente, me agradó. Este es emotiva expresiva y Luis compró referencia. Correcto. La 7 es la E. Vamos a ver la 8. Parecida, pero ya no vienen las funciones, sino el elemento que destaca. ¿Sí? El referente, función referencial. Emisor, función expresiva. Receptor, apelativa. Código metalingüístico. Por favor, ayúdame. Este es un pedido. Por favor y el ayúdame. Pedido. Apelativa sería. Es decir, el receptor destaca. 1C. Ya, puede ser la D o puede ser la B. Los verbos. Ah, se está hablando de verbos, de palabras. Metalingüística, pues entonces es el código. 2D. Ya está, ya salió ya. La D. Ya está, listo. Sigamos. Me gustaría viajar Iquitos para visitar. Ya, esto es como si fuese una opinión 3B. Y en la última vez de transmisión ya este es referente 4A. Correcto, la D. Vamos a ver la 9. Desafortunadamente no obtuvo lo que tanto anhelaba. Este desafortunadamente está indicando algo. Por favor apoya. Este por favor apoya indica también algo. Mañana se publicarán los resultados. También esto está indicando algo, ¿no? La palabra rápidamente, se está hablando de las palabras. En hora buena nace quien buena fama cobra. Este es como un refrán. Los refranes, función poética. 4C. Ya, puede ser la D o la B. La palabra rápidamente se formó por derivación. Metalingüística. 4B. Esta es. La B, ¿no? La 1E expresiva, 2D conativa, correcto. Esa es la respuesta. Ahí está. Y ahora vamos a ver la última para determinar. Ah, se me acaba el tiempo. La 11. ¿Cuál sería la clave? Me preocupa mucho. Ya. El estudiante expuso la monografía por la mañana. Estela, envíale, Estela, envía la encomienda. Ya. ¿Cuál salió? La D. La D. Estaba fácil, ¿no? Estaba fácil. ¿Ya? Bien, muchachos, hemos terminado las 12 preguntas. Si tuviesen más, contenta yo les respondo más preguntas. ¿Han traído más preguntas? No, porque no tengo horario, pues. Vale. La próxima semana, por favor, si tienen preguntas de los ciclos pasados, me las cuentan. También pueden asistir a consultas académicas. ¿Ya? Ahí también hay. ¿Hay Miss, preguntas? Sí, Pamela. una consulta. En el tema anterior de la comunicación, por ejemplo, en una videollamada, ¿el canal cuál sería? ¿El internet o sería en todo caso el computadora, laptop? El canal sería la computadora, o en todo caso, para ser más precisos, el Team. ¿Esto se llama Team? ¿Qué es esto? Teams, Team, ¿cómo se llama? Sí, Ya, sería la plataforma, que es Team, Meet, Zoom, eso sería. Claro, también te pueden poner, si te ponen eso o te ponen computadora, marcas cualquiera de las dos. Pero lo más cercano posible sería la plataforma, que sería Teams. ya, ok, entonces no sería el internet. No. Ya, ok, mis gracias. Muy bien. Vamos a ver una pregunta que nos han hecho. Acá hay una pregunta. Gracias, Evelyn. Hay una pregunta. Vamos a hacerla todos. A ver. Está en el chat. ¿Ya? Está en el chat la pregunta. Tomando en cuenta que la comunicación humana se clasifica en verbal y no verbal, marque la alternativa que corresponde a la comunicación verbal escrita.
¿ya? Verbal escrita. Veamos, un código postal. ¿Cuál es el código postal? Código postal es el código de tu ciudad. Generalmente es un número. ¿Ah? Generalmente, ¿no? Pero también puede ir acompañado de letras. Puede ir acompañado de letras. El código penal. Claro, el código penal es donde está, por ejemplo, ¿qué es el sicariato? Ya, el código penal dice que es el delito cuando dos personas tal y tiene sus penas, ya. Obviamente el código tiene sus, eh, tiene las palabras escritas. El código de barras no tiene nada escrito, son barras nada más. El código genético no tiene nada escrito de letras. Así que aquí vamos a marcar el código penal. ¿Ya? En el código penal se encuentran las definiciones de las penas de los delitos. Ahí te dicen, ¿no? Por ejemplo, en la apología al terrorismo tiene hasta, bueno, tiene hasta 15 años de cárcel, ¿no? Y ahí te dice en el código está escrito eso. Sería la solo 2, creo que dice ahí, ¿no? Ya lo saqué de mi pantalla, no lo veo. Esa sería la clave. Es la que tiene palabras y el que está en escrito. Miss, y una consulta, y justamente en esa pregunta, ¿cómo dijo que por qué no sería el código postal? Porque Ay, no solo son sé. números, ¿verdad? El código postal son números, claro. Ahora, ¿cuál es tu código postal? ¿Cómo se llama? Yo he puesto un me ríe, pero no sé cómo cambiar. Ay, no sé usar esto. Ya lo cambié. El código postal, por ejemplo, muchas veces es. ¿Cuál es el código postal? Creo que es un número, ¿ah? Voy a buscar mi código postal, pero era 14, no sé qué. Es un número nada más, me parece. Cuando he marcado, por ejemplo, para irme a otros países, me dicen, ¿cuál es tu código postal? Y me parece que solo tiene números. Me parece, ¿ya? Me parece. Es como un número de 5 dígitos, me parece el código postal. En cambio, acá te piden que sea un lenguaje verbal, un verbal escrito, ¿ya? Entonces, ahí solamente es el penal según tus alternativas. Bien, Miss, muchachos. muchachos. El código, Ujú. el O código sea, postal no podría ser tampoco por el tema de los dígitos. El único que podría ser sería el código penal, en este Ajá. caso, como Sí, usted está más es por las comentando. alternativas, diga, Miss. sí, más por las alternativas. A ver, busquen su código postal. Me cuentan la próxima semana cuál es el código postal. Averigüenlo, porque yo recuerdo que cuando fui a Chile me pidieron código postal y eran 5 dígitos. Yo pensaba que era Lima 1, Lima 2, Lima 3, y me dijeron que eso no era. ¿Ya? Es un tema lo del código postal. Me parece que son 5 dígitos cuando me he ido de viaje. He tenido que marcar por si algo me pasaba. ¿Ya? Entonces solamente son dígitos. Y en las alternativas solamente hay solamente dos, dice. Esa es la clave. Chicos, nos vemos. Hemos terminado. Me parece que tienen un descanso o ya terminó la clase, no lo sé. Nos vemos la Miss, próxima semana. ¿Sí? ¿me podría ayudar a esta pregunta, por favor? ¿Cuál La es? mandé por el chat, por A ver, favor. a ver. Alomorfía. Enano, enano. Eso, ya saben. A ver, dice la morfina, pero todas comparando significados. Negación. Ya, el juez desestimó el caso por encontrar desarticulación. En la A se está empleando des y des, son el mismo prefijo. En la B, impuntual e impío, ¿no? Impío e impuntual, es el mismo. En la C, el deshidratado se encontraba muy desmotivado, se está usando el mismo des. ¿Cuándo hay alomorfo? Cuando son distintos. Por ejemplo, que en tu oración usen des y usen in o usen i, que sean diferentes. Eso es alomorfo. En la D, es impensable que jamás pueda mejorar este novedoso plan. Ya solamente dice in, ¿no? No hay más. Y en la siguiente, el documento era ilegible, lo que representaba una desventaja. Ahí están los dos alomorfos. Por un lado, se está negando legible con i, y se está negando ventaja con des. O sea, son dos formas distintas que se conoce como alomorfo y la respuesta es la E. Alguien dijo, ¿no? Alguien sabía. Muy bien, lo felicito de que lo haya Enanito, dicho. enanito. Ahí está. Estudien, estudien, de estudiosos. Miss, Sí, Miss, cuando yo digo deben estar muy conmovidos por la noticia alarmante, ¿ahí hay predicado nominal o no? sí, predicado nominal. Estar conmovido es como decir estar nervioso, estar cansado, ¿no? Es predicado nominal porque estoy hablando de un atributo.
Siempre que yo hable de un atributo va a ser predicado nominal. Exacto. Ah, ya. Y cuando yo digo, algunos alumnos han sido observados por el director, ahí sí no hay, No, porque es porque, pasiva, es pasiva. Claro. El ah, director los observó. En pasiva, ellos han sido observados. Entonces, las pasivas nunca son de predicado nominal, son predicado verbal. Ahora, te estás adelantando a la semana 9. Está bien, está bien. sí, Está bien. gracias. Está muy bien sus preguntas. Me di cuenta que saben mucho. Excelente, excelente. Qué alegría. Bueno, chicos, ahora sí me retiro. Me voy a comer mi cena. Ustedes también, si es que tienen, si acabo la clase, pueden ir a comer o lo que sea. ¿Sí? Les mando un abrazo fuerte, que Dios los bendiga. Sigan, por favor, ya saben, con optimismo y esperanza. ¿Sí? Nos vemos en unos días. Cuídense mucho. Igualmente, mi cuídese. Pues Hasta Bueno, luego. nos vemos. Muchas gracias. Gracias.